Máximo nos conocimos porque vino a hacer su doctorado a Finlandia, al mismo programa donde yo estudié. Así que tenemos algunos amigos en común y fuimos a las mismas fiestas cuando vivía acá. Massimo Menicinelli es un diseñador e investigador italiano y la semana que viene va a defender su tesis de doctorado. Su investigación es sobre procesos de diseño abiertos y colaborativos. Y si alguien sabe diseño abierto, es Massimo, que nos va a contar en esta charla sobre el movimiento Maker y el de Fab Labs. Y sobre todo, cómo diseñar de una manera colaborativa con comunidades. A los que hicimos un doctorado siempre nos emociona cuando un compañero termina, porque es un esfuerzo infinito y porque termina una era, porque sabemos que hubo sangre, sudor y lágrimas en el proceso. Entonces, este episodio es una manera de festejar con él el final de esta etapa y desearle lo mejor. Si a alguno le interesa escuchar una defensa de doctorado, en Instagram pusimos más información. Si no me equivoco, es abierto el evento y se puede escuchar. Esta es una de las entrevistas de la serie Diseño sin Fronteras. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Soy Massimo Michinelli, soy investigador y diseñador italiano. Ya llevo unos años viviendo en España. Antes también viví en Helsinki, en Finlandia. Ya llevo unos 15 años trabajando con diseño de comunidades, sobre todo en términos de participación, sistemas abiertos, open, de par a par, peer-to-peer, sobre todo en ver cómo facilitar la creación de procesos colaborativos distribuidos con comunidades en territorio, sobre todo para temas de innovación social y sostenibilidad, pero en general, sobre todo con el enfoque de cómo hacer que las comunidades puedan ser más autónomas, autoorganizadas en gestionar sus propios procesos. ¿Tu manera de investigar es también trabajando en casos concretos? Sí, sobre todo estoy trabajando por un lado con Research through Design, de investigación a través del diseño, y más también con mi práctica. También hago investigación acerca del diseño, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado en procesos colaborativos, pero sobre todo estoy viendo un poco cómo a través del desarrollo de tecnologías digitales se puede ver qué impacto se puede tener con las comunidades en organizar procesos colaborativos. Entonces, una parte sí es ver lo que está pasando, pero por otra parte es como intentar proporcionar algo, algún prototipo, alguna herramienta, algún conocimiento, para ver dónde podamos ir. O sea, no es solo ver lo existente del pasado, sino efectivamente diseñar el futuro. Claro. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste tu carrera de grado? Bueno, yo estudié en Milán, en el Politécnico. Empecé hace un poquito más de 20 años. Y entonces un Politécnico con una tradición más entre ingeniería y arquitectura. Sí. Luego se ha tomado su facultad de diseño, su escuela de diseño con su cultura propia, pero las orígenes son estas. Entonces no es el típico diseño que igual uno puede pensar de Milán, de autores, es más así orientado a industria inicialmente. Yo tampoco nunca he sido el típico diseñador italiano. También cuando era adolescente escribía más mis programas de código, que en lugar de ser diseño en líneas eran de 1000, y trabajaba ya en los momentos con esas tecnologías digitales, y así a la hora de trabajar, bueno, de estudiar en diseño, también le empecé cada vez más a añadirle la parte digital. Creo que hasta fui uno de los primeros en el curso a traer una cámara digital, todavía estábamos con cámara con revelado y eso obviamente es interesante porque te permite muchas dinámicas y efectos diferentes, ¿no? Ahora ya es otro tema. Yo como he trabajado en más de 10 años, como unos 15 años en el mundo maker, como facilitador, como investigador, dando clases, consultor, he visto un poco como el desarrollo de una comunidad que es, al comienzo somos pocos, y no sabes cómo encontrar recursos, ni cómo hacer bien lo que te gustaría hacer, porque no hay apoyo, no sabes bien cómo hacer las cosas.
llegando a una comunidad global, ¿no? O sea, y esto efectivamente se ve un poco todo el desarrollo de qué pasa con innovaciones digitales y cuando hay sistemas distribuidos grassroots, bottom-up, de abajo arriba, que trabajan en esto. Y entonces también, por cuanto posible, en mi práctica estudio sobre todo, ¿no? Tal vez he tenido prácticas más tradicionales de diseño, pero bueno, eso era un poco lo que se podía hacer entonces. Entonces, ya han cambiado mucho este entorno comparado a hace unos 10 años, cuando era casi imposible trabajar efectivamente en este mundo, ahora que ya hay muchos proyectos de investigación europea, hasta empresas, laboratorios, ya es otro, se ha creado un ecosistema comparado a hace 10 años. Y contame un poco de estos makers o makers spaces, ¿cómo le dicen en español? En español creo que maker se traduce con hacedores. En Sí, Italia eso no se traduce. De hecho, ok. escribí un capítulo en español acerca de exactamente de la identidad de los makers, porque efectivamente no es solo hacer algo físico. Cuando el mundo maker empezó, por lo menos el año que siempre le damos un poco histórico, es 2005, porque en 2005 básicamente empezó Arduino, otras impresoras 3D como la RepRap, Instructables, Make Magazine. Y Make Magazine cuando empezó, tenían que pensar cómo llamarlo, y al comienzo el fundador del Doherty pensó, bueno, lo voy a llamar Hack Magazine o Hacker. Pero todavía el término hacker tenía un poco una matiz un poco negativa, y se pensó, bueno, dámosle una matiz positiva para que sea para todo el mundo. Y se pensó, bueno, pensamos a la idea de construir cosas, ¿no? De hacer cosas reales, que la innovación no sea lo digital de Silicon Valley. 2005 era unos pocos años después del dot-com bubble, ¿no? Entonces todavía había un poco, empezaba la reacción de lo digital está bien, pero que no sea lo único efectivamente posible y sobre todo que no haya burbujas de este tipo. Y entonces la idea era, bueno, si pensamos en las personas que hacen algo, casi todo el mundo hace algo, y casi todo el mundo por lo menos cocina algo, entonces todo el mundo es un maker. Esto funcionó muy bien a la hora de crear una revista, a la hora de crear movimiento, de crear un mercado, pero nos podemos enterar que la idea de hacer algo, de construir algo, no es nada nuevo en la historia de la humanidad, y es obviamente es como si llegue a ser que el 70-80% de la población hace algo, pues no hay algo específico. Y entonces ha sido siempre un poco un tema de una comunidad que pues sí se ha creado despacio, pero también ha intentado hacer dos cosas. Uno, encontrarse, o sea, encontrándose entre las personas y otro, definiendo un poco qué es un maker. Entonces, buena parte, ¿vale? Hacer cosas, construir cosas físicas, pero sobre todo con tecnologías digitales, sobre todo compartiendo y de manera colaborativa, produciendo los proyectos con herramientas digitales y que llaman también de fabricación digital. O sea, son herramientas para hacer manufactura, pero de manera cuanto más digital y no analógica. Pero en general, estos espacios makers, yo siempre los tuve como que son espacios físicos concretos, ¿no? Sí, hay espacios físicos concretos, también hay eventos y hay plataformas, y todo eso se cruza en el sentido que los eventos, sobre todo, hay Maker Fair, que son unas ferias que tienen lugar en todo el mundo. Y son temporales y sirven mucho para acercar digamos, el mundo que no es maker al mundo maker. Y de los laboratorios, son espacios físicos, son bastante fluidos porque obviamente la mayoría son bottom-up, no todos, y no todos los países han nacido de bottom-up, pero la mayoría sí, y entonces cambia mucho a lo largo del tiempo. Y también a lo largo del tiempo han aparecido diferentes tipos. Fab Lab, Makerspace. La diferencia entre un tipo y el otro siempre es un tema muy debatido. Hay razones, digamos, un poco históricas, culturales para la diferencia entre estos, pero sobre todo hay diferencia a nivel de comunidad. Yo mismo, para entender un poco cómo funciona la comunidad, hice algunas investigaciones con análisis de redes sociales, básicamente intentando ver cómo esos laboratorios se conectan uno al otro. Y viendo quién se conecta uno al otro, es posible construir un mapa que te explique efectivamente qué tipo de comunidades hay. Normalmente el ejemplo que hago es cuando hablamos de comunidad, es como cuando hablamos de ciudad. Una cosa es decir, bueno, una ciudad es como un punto en un mapa, y la otra cosa es ver la extensión de la ciudad con todas sus historias, la componente social, económica, política, medioambiental. Entonces hay muchos más matices. Normalmente hacer mapas es una manera de tener algo en el medio, navegar entre tener un punto sin dimensiones, sin nada, o tener demasiada información. Y efectivamente, viendo cuáles son las interacciones, es posible ver que sobre todo Fab Labs están por un lado y Makerspace, Hackerspace están por otro lado. Están conectados,
pero hay una polarización. Y de hecho, participando en el mundo maker, sabemos que hay esta polarización. No se sabe bien, se entiende que igual por preferencias culturales, enfoque, pero normalmente no se ve. Y haciendo estos análisis que hice con datos de Twitter, fue un poco la primera vez que logró tener evidencia de que hay esta polarización. El tema al final es que obviamente son redes globales que trabajan colaborativamente, pero no es que automáticamente haya colaboración, siempre hay que construirla. O sea, entrar en estas redes, en estas plataformas, eventos, te permite construirte tus redes, no es que necesariamente ya hay redes. O sea, la colaboración es algo que hay que construir con las personas. Pero, por ejemplo, los Fab Lab, ¿no es que estaban en red y que el MIT los tenía como algunos tipos de cursos y de cosas online, que era todo gratuito para los que estaban adentro de esa red, y eso había aunado a los Fab Lab, o tengo como una mala historia? Digamos que cada uno tiene sus herramientas. Hay algunos que tienen casi nada para hacer red, como los makerspaces. Los hackerspaces tienen un wiki y una mailing list. Los Fables son lo que más han trabajado en construir una red. Y eso también se ve en el mapa. Y han trabajado en varias cosas, con eventos, con hacer videollamadas, con proyectos colaborativos, sobre todo con un curso, es verdad. Es una historia interesante, o sea, ¿cómo nacieron? Nacieron a comienzos del año 2000, porque al final de los años 90 el profesor Neil Gershenfeld de MIT logró tener una inversión muy grande del gobierno de Estados Unidos en investigación, pero que le dijeron, oye, queremos ver también un impacto social, ¿sabes? No es solo pura investigación. Y él ya trabajaba en cómo información y materia se pueden incrustar, se pueden interactuar, y claro, la fabricación digital es uno de sus componentes, no el único, pero uno. Y él pensó, bueno, lo que podría hacer es construir laboratorios que expliquen a la gente cómo usar esas tecnologías cuando en 20 o 30 años serán como distribuidas y cada persona puede tener como impresoras 3D o otros maquinarios muy avanzados. Y también creó un curso que se llama How to Make Almost Anything, como hacer casi cualquier cosa, que pensaba no iba a tener éxito y de hecho todavía existe después. Y después de 10 años pensaron, bueno, como estamos increíblemente montando esta red de Fab Labs, en el sentido que se montó por sí misma, se creció y entonces intentó, bueno, ver cómo apoyarla. ¿Cuántos son ahora los Fab Lab de esa red? Ahora son, creo, 1800 más o menos. Sí. Yo por un par de años gestioné la plataforma que le reúne a todos, Fab Labs yo. Es obviamente siempre algo también rudo porque, otra vez, cuando es de abajo, siempre las cosas cambian mucho. Y en 2009, es unos 10 años después que empezó el curso How to Make Almost Anything, se creó la Fab Academy. La Fab Academy es básicamente el curso How to Make Almost Anything, pero está distribuida en varios Fab Labs alrededor del mundo. Yo soy estudiante hace 7 años, fui instructor en 2 laboratorios al mismo tiempo en Milán, hace 5, ya no participo, pero efectivamente es muy interesante porque es lo que ha creado varios como estándares comunes o prácticas comunes. Tan solo con el poner la gente en el mismo momento, en la misma actividad, es la que crea colaboración. Claro, porque la idea era que cada Fab Lab en su lugar, o sea, que el Fab Lab de Perú con el de India estén conectados a la misma hora y había un curso donde se hacían cosas al mismo tiempo y en paralelo, ¿no? Exacto, no solo todo es obviamente al mismo tiempo, hay partes más como síncrona, síncrona, Sí. pero efectivamente, digamos, como te obligan a trabajar también con otros países, con otros matices de inglés también, efectivamente trabajar de manera global. Y el tema, como decía antes, como que sí las redes existen, las herramientas existen, pero no es si te pongo una web, un sistema de videollamada, un curso que se crea colaboración, eso te crea la infraestructura. Luego la colaboración es algo que hay que desarrollar. Hay que algo que diseñar con las personas y ahí es sobre todo lo que hago de mi investigación. Y eso es importante porque no solo, obviamente, hace 10 años había otra Internet. Ya decimos que había otra Internet, ¿no? Como más positiva, con más optimismo, que compartimos el conocimiento, iba a haber democracia, y ahora hay, bueno, hay muchos bots, fake news, Novax. Bueno, ya no es la misma Internet, ¿no? Ha envejecido bastante. Pero obviamente ya nos hemos enterado que no es que la tecnología por sí misma genere esos sistemas sociales. O sea, sí, genera, obviamente, tiene un impacto a nivel social, pero no es que es suficiente la tecnología, ¿no? Bueno, el mundo del diseño eso ya lo sabíamos, en el mundo de la tecnología en general mucho menos. El punto importante es que cada vez más estamos enterando que hay que diseñar
soluciones que son más como específicas para facilitar la colaboración. Y yo en eso sobre todo he trabajado en cómo involucrar a las comunidades para ver cómo, qué tipo de colaboración les puede servir o es más apropiada para ellos. ¿Y qué tipo de cosas exploraban, por ejemplo? ¿Qué tipo de soluciones? Sobre todo el tema es, un proceso es algo muy material, intangible, y entonces como no, como todas las cosas intangibles, como se interpretan de muchas maneras diferentes, y si interpreto un proceso de manera diferente a la tuya, pues trabajar el mismo proceso puede ser complicado. Entonces mucho ha sido en ver cómo visualizar y cómo diseñar los procesos, cómo modelarlo, ¿no? ¿Cuál es un modelo de proceso? Y ver cómo las tecnologías digitales pues pueden ser de apoyo a esto, a esta idea de ver procesos comunes. Y mucho efectivamente es un tema de hablarlo y negociarlo. Entonces no es tanto igual si quieres en la colaboración que me hace automáticamente, sino gestionar conflictos o por lo menos haber debates abiertos, eso sí. Pero también es muy importante el tema efectivamente cultural de las comunidades. Te hago un ejemplo que para mí fue muy importante. Hace 10 años fui a dar talleres de esto en Seúl y Singapur. Y una parte conceptual de cómo diseñar procesos es a través de lo que es la teoría de la actividad, ¿no? Activity Theory, que se usa mucho en analizar actividades humanas porque es muy compleja, permite entender los conflictos, ver cómo mejorarlos, pero obviamente no es una teoría universal. Nació en Rusia y Finlandia, está muy contextualizada, y aunque hay investigadores en todo el mundo que la usan mucho, en Seúl me enteré que, por ejemplo, no se lograba entender. Y pasamos una hora intentando explicar a los estudiantes qué era la teoría de la actividad, cuando al final me dijeron, Máximo, esto no tiene ningún sentido para nosotros, porque en tu teoría de la actividad hay dos elementos que se llaman sujeto y objeto, pero en nuestro idioma no hay. Y claro, si en su idioma no hay sujeto-objeto, ¿cómo pueden entender la idea de modelar un proceso con un sujeto que hace una actividad encima de un objeto? Y entonces es muy interesante porque lleva al final también de otros experimentos e investigaciones a que es súper complicado, sino muy difícil como efectivamente hacer una plataforma global para que haya eficiente colaboración. Y no todas las mayorías de social media es de hablar. Una cosa es hablar y la otra cosa es como diseñar, ¿no? Sí que se habla mucho para diseñar. Sabes que hay mucho tipo de protocolo análisis, ¿no? Para analizar los diálogos en un proceso de diseño, pero no es solo eso, ¿no? Está orientado en dirección, hay que ver una visión común o por lo menos una base común. Entonces, sobre todo, el trabajo que he hecho es entender con las comunidades cómo desarrollar los procesos, viendo un poco su visión de qué es un proceso y entonces desarrollar las tecnologías en base a esto. Entonces, es un cosa muy interesante que al final estamos hablando del mismo término, pero con dos perspectivas diferentes. Una es tecnológica, y la otra es filosófica. Y entonces, la tecnología dice, obviamente, cuando creamos una aplicación digital de New Media, siempre hay que crear una base de datos, ¿no? Exactamente, sirven para manipular, presentar datos y editar datos. Esa es la base fundamental. Los datos se estructuran normalmente con lo que se llama la ontología. La ontología en Computer Science es la idea de crear relaciones entre elementos, ¿no? Entonces, yo también he creado ontologías que describen procesos de diseño, ¿no? Y esto obviamente te sirven a la hora de estructurarlo, crear base de datos, crear software. ¿Me das algún ejemplo concreto? Vos decís que primero desarrollaste estos procesos con las comunidades y después desarrollaste la tecnología. ¿Me contás, por ejemplo, un ejemplo concreto? Así lo puedo entender. Bueno, en la práctica, como eso ha sido muy experimental y muchas de esas comunidades, las que he trabajado, han cambiado a lo largo de los años, crecido, muerto, han nacido otras, ha sido más ver bien de lo que había ya a nivel teórico, tecnológico, cultural, y intentar desarrollar una propuesta y luego comprobarla con usuarios, ¿no? Sí. Entonces ha sido mucho una exploración, no llegar a como a la plataforma final, sino que ver cómo hacer este tipo de exploración, porque cada áreas luego son diferentes, habrá que ver las diferentes comunidades cómo hacerlo. Pero bueno, terminó en un concepto, aunque no hayas terminado implementando esa tecnología, ¿no? Bueno, terminó en conceptos y tecnología, o sea, ya implementada. El tema es, como te decía, cada comunidad debería tener una versión un poco suya. Y lo bueno es que esa tecnología es open source, o sea que se puede modificar, pero efectivamente el trabajo de ver la ontología de una comunidad, de un proceso, es bastante complicado. Ahora también mucho trabajo he hecho en entender cómo definir esas comunidades,
por ejemplo, sobre todo con este análisis de redes sociales, porque claro, ¿cómo puede ser un proceso en el mundo Fab Lab es diferente en un mundo Makerspace o Hackerspace? Y entonces, como ver la dimensión social de la ontología, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel filosófico, de visión del mundo. Y esto es un poco algo que se ha perdido en las plataformas digitales, porque la idea un poco de Silicon Valley es siempre tener plataformas globales que también cuando son de innovación social escalan a nivel global, siempre es escalar, ¿no? La idea de ser cuanto más grande posible, bueno, es más para recaudar más dinero, pero efectivamente al final es un trabajo de colonización, ¿no? De Silicon Valley todo el mundo o de otro tipo de colonización, ¿no? Y bueno, siendo europeo también soy muy consciente de la diferente historia que tengo y impacto que tengo. Y entonces mucho ha sido efectivamente entender cómo intentar luego definir esas tecnologías con diferentes comunidades de diferentes maneras. Pero una pregunta, una de las cosas que a mí me resulta como muy impactante de los Fab Labs es que entre toda esa red lo que se trata es de armar también una base de datos donde cualquiera puede usar los dibujos o los proyectos de cualquiera, ¿no? Que está todo como publicado con licencias abiertas para que otro se lo pueda apropiar y producir. Ese fenómeno de toda esa gente generando una misma database o enriqueciendo una misma base de datos de diseño, tuvo un montón de impacto, o tiene un montón de impacto. Ahí, es un tema muy grande porque es otra parte, si quieres, o la parte más de diseño de este mundo maker, que ahora ya se ha desarrollado mucho más. Yo cuando empecé, exactamente empecé por esta parte, y ahora es mucho más factible. Y lo que sobre todo ha representado Fabless Makerspace es como la infraestructura tecnológica para hacer que esto se concretice. Porque una cosa es subir un archivo, que ya se podía hace 15 años, 20 años, la otra cosa es que del archivo efectivamente se pueda fabricar algo, y aunque fuera prototipar algo, te sirve para seguir diseñando, ¿no? Y si yo estoy aquí en Barcelona, tú estás en Helsinki, otro está en Japón, en Perú, pues si no podemos ni prototipar, es complicado que podamos diseñar juntos, ¿no? Hay varias plataformas, hay varios enfoques de diseño, de hardware. Yo lo que siempre he dicho un poco en mi investigación es que esto es un poco la parte más sencilla que se podría hacer. O sea, todavía estamos como al 10%, no sé, de las posibilidades. ¿Sabes el chiste famoso de nuestro cerebro funciona al 10-20% de sus posibilidades, ¿no? Que no es verdad, pero es un chiste ya muy famoso. Bueno, te di el chiste de que lo que hay ahora de Open Design es el 10-20% de lo que efectivamente podría ser, ¿no? El Open Design, o por lo menos cómo el diseño se integra con Open Source y peer-to-peer, tiene muchas más posibilidades. Uh, y esto he publicado mucho y he intentado también hacer más experimentaciones. Y obviamente hay un poco una evolución a nivel histórico que hay que hacer, que es también la de artefactos a sistemas, ¿no? Que el diseño pasó, en investigación y en práctica pasó, ¿no? Ya se habla de diseño estratégico, de diseño de servicios, de social design, que no solo es con artefactos. Igual hay artefactos, pero no sirven para otra cosa, ¿no? Y eso el mundo maker todavía tiene que pasar. Todavía hay demasiado enfoque en el artefacto. Pero bueno, digamos que en el desarrollo histórico estamos en esa etapa y es normal que se pase por ahí. Y el tema es que obviamente lo que te permiten las dinámicas abiertas y de par a par son muchas. Desarrollar no solo archivos que te pueden pasar, son desarrollar también sistemas o proyectos que empujan a tener otros sistemas y proyectos open de par a par. O sea, imagínate, ya hay algunos productos que nos sirven para facilitar interacciones con otras personas. Algunos son muy sencillos, otros son más elaborados. De lo sencillo me acuerdo hace algunos años, había una botella de un refresco que se podía abrir solo con otra botella de refresco. Entonces, para tomar de tu refresco tienes que encontrar a otra persona con la misma botella y los dos podéis abrir vuestra botella al mismo tiempo. Eso es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, pero efectivamente un poco te explica que se puede crear más a través de artefactos, no solo me bajo el archivo. Y es evidente es donde hay mucho más futuro, yo creo, de experimentación, pasando un poco del tema de la impresora 3D a algo más complejo, por varias razones. En el mundo maker y fab lo sabemos que la impresora 3D, bueno, primero es una de las tecnologías,
no es la más importante, es la más popular, es la más que explica bien el concepto de pasar de bits a átomos, pero no es la única. Pero la idea de estos labs ha sido siempre como, bueno, ahora los montamos, pero igual en 20, 30 años, esa tecnología van a ser de alcance de cada persona. No es que se necesite necesariamente ir a un lugar para encontrarlas, ¿no? La importante es que esos lugares son lugares de comunidad, son como community hub, ¿no? Son hubs de comunidad. Bueno, la idea era que vayan ahí inventores y que pudieran ellos mismos hacer sus propios prototipos para que como de alguna manera se tercerizara menos y hubiera menos gente en el medio entre la idea que uno tenía y la producción. Sí, pero ha sido como muy de casual, muy de serendipity, en el sentido que al comienzo la idea era solo, bueno, democratizamos esta tecnología y el conocimiento necesario, ¿no? Y luego se han entrado, bueno, sí, hay esos inventores, que sean diseñadores, que sean ingenieros, que no sea gente que no tenga una formación o trabajo formal, y luego se han juntado diseñadores, y luego se han juntado emprendedores sociales, y luego más se está juntando más, ¿no? En los últimos años eso se ha cruzado con todo el mundo del DIY Biotechnology, DIY Bio, Ok. es el mundo de De do biotecnología, it pero yourself te referís. sí, Ok. es biotecnología, bueno, do it yourself, obviamente necesitas herramientas y conocimientos que son ya elaborados, son más que los del mundo maker, pero la idea es que tú en cualquier garajes te podrías construir tus bioorganismos, hacer, no sé, modificar una bacteria para que pueda imprimir con zumo de naranja en lugar de plástico. Y esas cosas sí están ya pasando. Necesitan más estructura, más conocimiento, pero existen. Y entonces ese sistema, cómo se están cruzando, ¿no? Otro que se está un poco cruzando es el del citizen science, de ciencia ciudadana. Porque igual no necesitas tanto conocimiento como modificar bacterias o ADN, pero bueno, también para medir el medio ambiente se puede hacer. Hay muchos makers que desarrollan placas de open hardware o proyectos para medir el medio ambiente. Es todo el mundo, si quieres, efectivamente, do it yourself, bottom up, participación ciudadana, que obviamente con diferentes matices pues puede tener un impacto. ¿Cómo hacerlo? Es todavía algo que se está desarrollando. O sea, hay muchos proyectos, hay muchas ideas, pero todavía se está explorando. Y eso te conecto con otro tema, el cual estoy trabajando ya mucho en el último año, ya tengo unas 5 publicaciones más, es medir el impacto de todas esas iniciativas. Eh, ¿Por qué medir el impacto? Porque obviamente si ya llevamos como 10, 15 años diciendo que vamos a cambiar el mundo, pues o vamos a enseñar cómo lo estamos cambiando, o pues este marketing ya no funciona, ¿no? Y pero medir el impacto es complicado, en el sentido que muchas disciplinas no tienen históricamente eso. En el mundo del diseño, por ejemplo, casi no hay nada de esto. Lo poco que he encontrado, hay tal vez se mide un poco el impacto económico del diseño, pero no el impacto social, medioambiental. O sea, igual de un single producto, sí, cuánto produce, cuánta basura, cuánto se puede reciclar, pero un impacto más a larga escala de la actividad de un diseñador no es algo que está. Bueno, pero una de las grandes cosas por las cuales nosotros no medimos y no medimos el impacto social y ambiental es porque eso muchas veces lleva 10 años después de que lo hiciste. Sí, hay una parte efectivamente que se ve, bueno, igual no siempre de 10 años, igual también 5, Sí. pero efectivamente hay casos muy interesantes en el sentido, ahora estamos intentando ver cómo, hicimos esto por 10 años y ahora cómo lo medimos. Y hay casos que dicen, bueno, primero montamos el sistema para medirlo y luego empezamos a hacerlo. O sea, en un proyecto que ahora estoy coordinando, que es un Marie Curie, se llama Open InnoTrail. Uno de los ¿Cómo partners se llama? se llama Open InnoTrail. Ok. Es un proyecto Horizon 2020, es un Marie Curie, un RISE, todo de intercambio de investigadores entre industria y universidades. Uno de los partners es una bodega en Toscana, se llama Salqueto. Es muy interesante porque cómo nació, bueno, ya había la bodega y cuando los nuevos dueños la compraron, primero pensaron, vamos a desarrollar nuestros indicadores para hacer una bodega completamente autosuficiente y sostenible. En cuanto se montaron sus indicadores, su sistema de medición, toda su cultura de impacto, pues nada, encontraron la bodega, la compraron y la desarrollaron para que efectivamente fuera autosuficiente y sostenible. Sí. Entonces, obviamente, ya es una opción, una operación más estratégica, más de diseño estratégico, ¿no?
por muchas cosas que hemos hecho, igual vamos a medir ahora ex post, ¿no? Se diría en latino, el impacto, pero ya deberíamos pasar a ex ante, o sea, antes de hacer el proyecto, a tener un poco nuestra estrategia para medir el impacto. Y hay otro tema, una cosa es el impacto de una actividad individual y la otra cosa es cuando obviamente ya hablamos a nivel de comunidad o a nivel de ecosistema de innovación local o global. ¿Cuál es el impacto del mundo maker? ¿No? O sea, a mí me ha pasado ya varias veces que yendo a Bruselas a hablar con la Comisión Europea, más de una vez me han preguntado cuántos makers hay y dónde los hay. Y claro, luego he entendido cuál es el significado, cuál es el sentido de esto. Es como, si yo digo que hay 20 makers con todos mis amigos, obviamente tenemos un impacto que es nulo. Si ya veo que somos 2.000, 20.000, ya a nivel social, ya tenemos otro impacto, lo cual significa obviamente más interés también por los policymakers. No hay muchas estadísticas de esto, hay de laboratorios. De hecho, acabo de publicar un paper de las estrategias para medir el mundo maker, porque efectivamente si no sabemos qué es nuestra comunidad, cómo funciona, es muy complicado que la podamos tal vez promocionar o fortalecer, ¿no? Y eso también tiene un impacto en el mundo del diseño, porque esas estrategias también se aplican al mundo del diseño. Allí tampoco hay estadísticas muy claras de cuántos diseñadores haya, y entonces es un punto muy importante donde estoy trabajando, ¿no? Entender a nivel de comunidad que sea más o menos fuerte, más o menos estructurada. ¿Qué comunidad hay de makers o diseñadores? ¿Qué impacto tenemos? ¿Cómo conectar a la gente? Aquí también hay un tema muy importante que cada vez más tenemos conciencia y lo vemos sobre todo a la hora de hablar de emprendeduría social e innovación social. Al final siempre todavía hay un poco un imaginario muy neoliberal de cada uno con su empresa. Cada uno es un héroe que intenta salvar el mundo. Pero obviamente intentar salvar el mundo por ti mismo como no funciona, es demasiado complejo, ¿no? Hay efectivamente que empezar a ver cómo conectar todas las personas, cómo hacer que haya un trabajo más colaborativo colectivo y ver si hay un impacto y qué tipo y ver qué escala. Yo cuando he empezado a hacer análisis del impacto de un proyecto maker en una ciudad, me he enterado de dos cosas. Primero, que hay muy pocos datos y herramientas y enfoques, y por eso tuve que escribir 3 papers como mínimo. Pero el otro que también, de todos modos, es un impacto muy pequeño. Y entonces allí es la hora de ver cómo reorientar nuestra colaboración. Por eso digo que no es una colaboración que emerge automáticamente, que bueno, ya voy en internet y colaboro y mágicamente todo funciona. Es como, ¿cómo la diseñamos? ¿Cómo gestionamos los conflictos? ¿Qué herramientas se necesitan? Cuando hay comunidades diferentes, ¿cómo hacemos que se hablen entre ellas? O sea, ¿cuáles son las visiones diferentes, la percepción de los procesos, del impacto y cómo medir el impacto? Y por eso digo, esto efectivamente, todo esto es parte de Open Design, de Open Peer-to-Peer Design, pero por eso digo que imprimir en 3D un archivo es un 10-20% de lo que se podría efectivamente hacer. Me pareció genial cuando Máximo dice que un proyecto hecho por una persona tiene un impacto nulo. Y sin embargo, hay pocos que se dedican a estudiar cómo diseñamos la colaboración. Y sin embargo, hay veces que me gustaría trabajar de una manera más individual y no tener que colaborar con tantos. Hoy es uno de esos días. Vengo de unas reuniones largas y tediosas donde me pregunto muchas veces, ¿por qué tengo que estar acá? Y sé que tengo que escuchar muchas horas para poder proponer algo con sentido, pero a veces me falta la paciencia y me cuesta concentrarme tantas horas en aprender sobre un tema, calladita en un rincón. Pero si queremos tener impacto en lo que hacemos, no basta con hacer, sino que hay que escuchar mucho, y a mí me tocaron estas reuniones, donde se discuten detalles de las leyes. El tema es apasionante, pero los detalles no tanto. Pero a veces, justamente en los detalles, está la posibilidad de cambio. Entonces tengo que escuchar con atención al detalle. Sigamos escuchando a Máximo, con atención. Y decime, ¿qué te parece que va a pasar con estos makerspaces en el futuro? En un futuro cercano, en 5 años. ¿Estamos logrando esa colaboración? ¿Estamos yendo hacia eso? Hay una cosa que es igual diferente de país a país, pero por lo menos en Estados Unidos, en Italia y que en otros lugares un poco parecido. Hay un poco
ahora de menos crecimiento, porque en realidad por muchos años ese movimiento ha crecido mucho gracias a los media, ¿no? Gracias a la promoción de los media. Y hay mucho entusiasmo, te crea mucho entusiasmo, te hace conectar con policymakers, con empresas y todo, pero obviamente es algo que funciona solo por un cierto tiempo, sobre todo porque el modelo de negocio de los medios es encontrar también luego otro fenómeno. Y entonces esa parte de crecimiento pionero, de evangelización, de promoción, creo que se ha un poco acabado. O sea, sí se sigue haciendo, pero menos como promesa del futuro, sino ya es práctica, ¿no? Hay cada vez más escuelas de diseño que trabajan con Open Design o que tienen su Fab Lab o Makerspace y que hacen que sus estudiantes trabajen con esta tecnología y filosofía, que es lo importante, que es la parte importante para un movimiento. O sea, ¿qué quieres? Un movimiento cada vez más grande de millones de personas que te dicen, el futuro podría ser así, ya millones de personas que efectivamente ya implementan ese futuro, aunque no salgan los periódicos, ¿no? Eso es muy importante, efectivamente ahora una parte sí que es menos visible, menos de show comparado al pasado, pero efectivamente ya lo está implementando. Creo que lo que se va un poco pasando, e igual seguirá por un rato, que habrá laboratorios o muy pequeños, que son muy laboratorios de barrio, que son algo más a nivel de comunidad, más de democratización, y pocos laboratorios más grandes, que no solo son producción, son también investigación, son también community hub, pero también investigación, también consultoría a las empresas, porque al final, pues, creciendo, tienen el capital social, económico, cultural para poder hacer estas actividades que son más complejas. No necesariamente uno es mejor que el otro, es que hacen actividades diferentes y tienen un impacto también diferente. Pero ¿hacia dónde está yendo el desarrollo de estos Fab Labs o Makerspaces? Una parte importante, creo que tenemos que pasar del medir el número, como hay 1800 labs, a medir la calidad. Sí. Porque muchos igual sí sirven a promocionar esas ideas, son mucho de redistribución de ideas, deberían pasar a ser a construcción de ideas, ¿sabes? Sí. Deberían ser más activos, entonces no me preocuparía tanto de esos números al comienzo, o sea, ya llevamos a números muy altos. Si piensas a 1800 laboratorios en el mundo, no sé, un promedio de 100 makers por laboratorio, bueno, ya somos muchos, ¿no? Y si luego medimos las universidades, también es mucho. Ahora efectivamente es ver un poco más en la calidad y la profundidad de nuestra acción, lo cual significa, bueno, construir, refortalecer la cultura que hay, medir el impacto, los procesos, sobre todo el hablar con otro mundo, ¿no? No solo policymakers o empresas, sino otros mundos culturales. Es que es un poco el problema de las comunidades, que obviamente son súper bonitas, porque se sienten entre amigos, pero si no crecen, si no se abren, luego se vuelven tóxicas. Y casos de comunidades tóxicas se han visto también en el mundo hacker, o sea, hay varios casos. Entonces es como, ¿cómo hacer que esas comunidades sigan creciendo, que sigan siendo inclusivas, que sean tolerantes, que entiendan un poco cómo cambiar? Porque la misma comunidad que había hace 10 años, igual no funciona después de 10 años, ¿no? Y eso es exactamente porque el sistema social es en constante desarrollo y tiene que aprender cómo cambiar al cambiamiento del mundo. Y decime una cosa, ¿qué nos recomendás leer si queremos empezar a leer sobre esto de los Fab Labs o del diseño abierto? Hay ya varios libros y papers, también análisis de todos los enfoques. Yo también he escrito varios. Los libros obviamente tienden un poco a dar la introducción, lo cual está bien al comienzo. Luego una parte importante no es solo leer, sino también efectivamente visitar estos lugares, tomando en cuenta que aunque se supone que sean más o menos los mismos, un laboratorio en una ciudad o en un barrio igual es diferente que en otro y no se puede pensar que sean lo mismo. O sea, uno solo no vale. Yo he visto mucho a lo largo de esos años en varios continentes, he montado varios laboratorios y así efectivamente veo que el contexto influye mucho. Obviamente te puedo decir mis libros que hice, porque efectivamente los primeros años servían mucho en dos cosas, en tener las ideas más claras y también explicarlas al mundo no de mí. Dale, ¿me contás? ¿Cuáles son los libros que escribiste? Bueno, en varios idiomas. De hecho, me acaban de traducir uno del inglés al japonés, que se llama Fab Lab Revolution Field Manual.
y Fab otro en Lab italiano, Revolution Field Manual, Fit Manual. Sí. y eso está en inglés, francés y japonés. Hay un libro que yo hice solo un capítulo, pero está en castellano, ¿no? Que se llama Desconstruyendo el Manifiesto Maker, que es un poco más crítico, si quieres. Hay varios de Open Design, pero hay ver un poco el enfoque, algunos que son más en el tema de innovación, el otro en el tema de proyectos específicos, y se cruzan así con los libros sobre makers. Y creo que la parte un poco más interesante es todavía en artículos científicos, porque esos libros, siendo más populares, tienden siempre un poco a enseñar, bueno, eso es el artefacto, la impresora 3D. Yo también he hecho estos, pero es un poco el nivel cero. O sea, si queremos explorar el futuro, creo que va más en perspectivas más experimentales y más inmateriales. Yo creo que en general todo esto también, para ver el futuro, no pasa solo de ver las tecnologías, sino pasa sobre todo por explorar algunos temas, que son uno el impacto, el otro es la decolonización, otro es el posthumano, posthuman, porque todo estos creo que están un poco cambiando, moviendo un poco más allá cuál es la frontera. ¿Cuál es la frontera del diseño? ¿Quién diseña? ¿Cómo se diseña? De hecho, publiqué hace poco un artículo de eso, que ve en el mundo maker cuáles son los cambios que se están haciendo de ese tipo, ¿no? Más estructurales. Y ver un poco eso, tenerlos un poco con perspectivas futuras, ayudan un poco a reventar la práctica, aunque sea diaria, aunque sea siempre con impresoras 3D, pero con herramientas culturales diferentes. Una herramienta cultural es una herramienta más importante que otras igual materiales, porque también influyen las materiales. Buenísimo. Bueno, creo que ya te pregunté un montón de cosas. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti. Espero que les haya picado el bichito de saber más sobre esta comunidad, porque Máximo me mandó una lista de gente que podría entrevistar que trabajan en Fab Labs o en Makerspaces. En algún momento, quizás, hago una serie con esta lista. Muchas gracias, Máximo. No sé qué hacer con el tema de las series. Está bueno hacer series temáticas, pero a la vez se me retrasa la publicación de un episodio un montón, mientras espero hacer entrevistas con los otros de otras series. Y quizás está bueno olvidarse de las series y seguir armando listas temáticas no más. Este episodio va a ser parte de algunas listas que ya existen, como investigadores en diseño, diseño en Finlandia, España y diseño, y comunidades de diseñadores. Quizás cuando haga más entrevistas sobre los Fab Labs y Makerspaces, entonces abro la lista. Las listas las encuentran en Spotify y también en nuestra página web. Hasta la próxima, donde seguiremos armando series, listas, comunidades, redes y tejiendo maneras de colaborar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de creatividad para el bien común, con atribución, en inglés, Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.